Hola chicos, buenas noches. El objetivo de este video es presentarles el protocolo para la elaboración de la práctica en este tercer semestre. Y este video funge también como una guía didáctica para que puedan elaborar el plan de trabajo individual que corresponde a la jornada de este semestre. Es la jornada de práctica del tercer semestre de la licenciatura en inglés. Pertenece al trayecto de práctica profesional y trabajamos bajo la asignatura de práctica docente en el aula. En la primera parte de esta guía didáctica, chicos, les presentamos las características del documento que van a elaborar. Esta aportación la realizamos en colectivo con la Academia de Maestros y en particular nos hace estas recomendaciones previamente investigadas el maestro Moisés Goyás. Les presento aquí entonces la característica del documento que ustedes van a elaborar bajo los requerimientos de APA. Es en hoja tamaño carta. Vienen aquí las características de los márgenes, las fuentes que pueden utilizar y el tamaño de las fuentes para cada tipología, los elementos que deben integrarse en la portada. Se hacen aquí unas últimas recomendaciones sobre la alineación del texto, el uso de la sangría francesa de media pulgada para las referencias únicamente, y se hacen aquí dos aclaraciones. En este tipo de trabajos de investigación que son de carácter universitario, se espera un promedio de entre 5 a 20 referencias que sustenten el documento y solamente deben aparecer en las referencias bibliográficas aquellos documentos que hayan sido citados en su redacción. Bien, voy ahora a la parte del documento APA. A la par de esta guía didáctica en video, les voy a facilitar un formato ya de un archivo en Word, que también el maestro Goyas nos apoyó con el formato. Viene ya el margen correcto y todas las características y ustedes podrían identificar ya en dónde vaciar la información. Por último, respecto a la estilización del formato APA, les, les pongo aquí también el formato de títulos y subtítulos en el documento. Es decir, el título, subtítulo, subtítulo, así hasta llegar a nivel 5 que ustedes pudieran llegar a generar, las características que debe de tener y el estilo de tanto de letra como de uh, relevancia, es decir, el uso de las negritas y la cursiva, para que lo tomen en cuenta también. Sobre la portada se establecen estos elementos, el escudo, título del trabajo y todo lo mismo que viene acá ya en APA. Inmediatamente nos vamos hacia la parte del índice. El índice pues es identificar las secciones del documento y desglosar cada una de estas. Hay dos tipos de índice que pudieran integrarse o deben de integrarse en su documento. El que debe de ir de cajón es el índice general. Es aquel que incluye los títulos y subtítulos de la investigación tal como están escritos en el texto, sin abreviaturas. En el caso de que llegaran a tener entre una sola tabla o figura gráfica, entre 1 a 3, no sería necesario establecer un índice para tablas y figuras, pero si tienen más de 4 tablas o figuras que recojan estadísticas, porcentajes, etcétera, sí es necesario establecer un índice para tablas y figuras. En la parte de introducción, chicos, vamos con la primera parte ya del plan de trabajo. Se plantean o se sugieren aquí dos conceptos a considerar para elaborar la introducción. En la introducción se debe presentar la intencionalidad, el alcance y la pretensión de este plan de trabajo. Una reseña de lo que vas a hacer ahora en la práctica en tercero. Esta reseña inicia desde hacer todo un ejercicio cronológico y remontarnos al acercamiento con las escuelas, al acercamiento fallido, al hecho de acercarnos con escuelas de carácter privado, las situaciones que se manejan en algunas de ellas, por qué en algunas de ellas no fue viable realizar la vinculación, etcétera. Todo el antes, lo que se espera realizar en el durante y también el después, que es lo que se pretende obtener. Pues en el ejercicio de tercero
pretendemos realizar un ejercicio de práctica que nos permita reflexionar, porque pues es nuestro primer acercamiento a la práctica. Entonces queremos ser claros con lo que queremos realizar. Y sobre todo, esta parte de criterios de calidad es lo que sus maestros estarán tomando en cuenta para revisar la calidad de su documento. En cuanto a la introducción, pues tiene que haber claridad en la temporalidad de cada fase y tiene que haber congruencia en la redacción. Sobre los propósitos que yo puedo incluir en la introducción es que el maestro que vaya a leer mi documento debe hacerse una idea muy amplia y muy rápido sobre de qué se trata el plan de trabajo, ¿sí? La finalidad es hacer contacto con esta parte del lector que le llame la atención. Es muy importante mencionar que el objetivo de vincularnos a escuelas de educación secundaria o primaria, pues es que yo como practicante pueda interactuar con los alumnos, con el ambiente en las escuelas, que pueda investigar, que pueda acumular evidencias, que pueda poner en práctica actividades, estrategias y que gracias a ello pueda reflexionar sobre este camino de la docencia. Entonces, estos propósitos deben de ser claros y deben de proyectar que yo espero buenos resultados de mi desempeño, que me motiva a realizar la práctica. ¿Sale? Vamos ahora ya directamente de la introducción a la estructura de la investigación. Sobre la estructura de la investigación, nuestro plan de trabajo va a contener el desarrollo de una investigación-acción, que ya lo hemos revisado las etapas de todo esto. Y acuérdense que estamos dentro del campo cualitativo. Vamos a interpretar, vamos a indagar. Y si se acuerdan del ciclo de la investigación-acción, en todo momento vamos a estar reflexionando sobre lo que estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, la primera parte de esta estructura de la investigación-acción sería la caracterización de los contextos, es decir, en dónde estoy parado respecto a lo que voy a investigar. Bueno, pues aquí está el análisis situacional. En esta parte del documento tengo que mencionar características del contexto donde voy a practicar. Y me voy por partes, pero lo divido en 3 áreas específicas. La contextualización de la comunidad, la contextualización escolar y la contextualización del aula. ¿Okay? Vámonos con la primera. ¿De qué voy a hablar sobre la comunidad? ¿En dónde está? ¿Cuál es el contexto que le rodea? ¿Cómo está la comunidad respecto a la contingencia de la pandemia? ¿Qué actividades económicas hay cercanas? ¿Qué tipo de ambiente social ronda a la escuela? Etcétera. Sobre la contextualización de la escuela, quiero abordar cómo se encuentra ahorita este plantel educativo dándole cara a la contingencia sanitaria. ¿Cómo fue que regresaron? ¿A partir de cuándo? ¿Qué protocolos están manejando? ¿Cómo operan los grupos? ¿Qué características tienen? ¿Dividieron los grupos en 2? ¿Solamente reciben a la mitad? ¿Han tenido que cerrar en diversas ocasiones por algunos rebrotes de la enfermedad? Etcétera. Todo lo que gira en torno a cómo este colegio se está esforzando en seguir ofreciendo un servicio educativo y bajo qué estándares trabaja. Sobre todo también qué metodología de trabajo tienen. Esto se deriva mucho de la plática y del trato que yo reúna con el directivo con el que me acerqué, ¿sí? Que me haya dado cuenta que siguen cierta metodología de trabajo. Y luego vamos al contexto del aula. ¿Cómo están trabajando los muchachos ahorita? ¿Van en grupos de 10, de 20? ¿Trabajan todo virtual? ¿Trabajan semipresencial, de manera híbrida? ¿En qué materiales se apoyan? Se nota que los chicos saben manejar diferentes plataformas. ¿Por medio de qué le están dando sentido a la práctica educativa? Esta información mayoritariamente yo la voy a poder obtener de las visitas previas que realicé y de los días que tuve para vincularme. Sus maestros se encargarán de revisar este apartado del documento y sobre todo que esté apoyado con imágenes, mapas de ubicación, gráficos de cantidad o población de los alumnos, la matrícula, etc. Vamos entonces con la parte del diagnóstico. En la parte del diagnóstico vamos a integrar el documento gracias a 4 áreas principales.
Vámonos con la primera. Son 4 áreas que integran este apartado de la investigación: el documento, identificación y definición de problemáticas. Primero, en este primer apartado, yo voy a hablar de los instrumentos que yo elaboré, todos los instrumentos cualitativos que yo me di a la tarea de elaborar y de redactar, ¿sí? Que me ayudaron a hacer esta indagación que realicé durante las visitas previas, qué es lo que pude identificar, qué situaciones, qué aspectos inusuales, qué fenómenos, qué características, etcétera. Todo lo que tenga que ver dentro y fuera del aula y también dentro y fuera de la escuela. Pero quiero que tú, al maestro que te va a revisar el documento, le redactes y le presentes esa elaboración de esos instrumentos de recolección y por qué fue importante realizarlos. Aquí te estoy dando un ejemplo de cómo podría empezar esta redacción. Gracias a la oportuna aplicación de instrumentos de carácter cualitativo, fue posible recolectar información que otorga contexto y delimitaciones a esta investigación. Se desarrollaron distintos instrumentos que abordan agendas actuales en los procesos educativos. Pude investigar sobre cómo están los alumnos motivados, cómo está el nivel de estrés en los maestros, qué hace el colegio para trabajar educación inclusiva, etcétera. También, gracias a algún instrumento, identifiqué el ambiente o atmósfera que prevalece en el aula, aquí tengo un error, y que puede servir como vía principal de entendimiento para contrastar el desempeño académico del grupo. ¿Qué es lo que van a revisar los maestros sobre este primer apartado del diagnóstico? Bueno, los instrumentos que yo presente a manera de formato, no respondidos, no resueltos, o sea, voy a poner muestras de los instrumentos, deberían de tener todas esas características: datos, identificación, objetivos, encabezado, temporalidad, etcétera. Seguimos. La siguiente fase de este diagnóstico es los instrumentos que yo apliqué para detectar tanto problemáticas en la enseñanza del inglés, como también si apliqué un diagnóstico de dominio del inglés y también cómo aprenden estos chicos en el colegio, estos niños o estos adolescentes. En esta parte quiero abordar la selección y uso de instrumentos de diagnóstico en las áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? ¿Qué logré detectar? Es muy importante que yo haya aplicado y desarrollado instrumentos que me hayan permitido identificar estilos de aprendizaje, kinestésicos, visuales. Todo esto ustedes lo vieron en la materia de la maestra Fabi, dependiendo de todas estas teorías del aprendizaje. Entonces, se debió haber aplicado un instrumento con estas características. La mayoría de los maestros en los colegios al inicio del ciclo escolar se dan a la tarea de aplicar instrumentos que les permitan identificar alumnos visuales, alumnos kinestésicos, alumnos auditivos. Y si tenemos a un maestro de inglés que es responsable con su práctica, es un maestro que inició su clase en agosto aplicando un diagnóstico del nivel de inglés en sus chicos. Entonces, no sería necesario aplicar nosotros el instrumento, pero sí haber solicitado esa información al titular para, para nosotros haber vaciado esa información en nuestra investigación. Viene también aquí un ejemplo de cómo puedo citar estos aspectos de estos instrumentos y qué es lo que van a revisar aquí los maestros. Los instrumentos aplicados, las observaciones y deducciones de estos instrumentos cualitativos, pues se debe de notar que me hayan permitido a mí como practicante indagar o más o menos darle forma a esa problemática que se empieza a asomar ahí respecto a los alumnos. Y puede que empiece a tomar varios rubros, como que pues, se inclina más a lo socioemocional o a lo disciplinar, pero no debo de dejar fuera la parte disciplinar. Como maestro de inglés tengo que tener presente qué nivel tienen mis chicos. En la parte de priorización del problema, aquí ya, derivado de este diagnóstico, surgen entonces ya las complejidades del grupo vinculado. ¿Qué características hay en sus procesos? ¿Qué áreas de mejora se empiezan a disipar?
¿qué empiezo a identificar yo sobre la práctica? ¿Qué problemas bien específicos luego me saltaron? Y la infinidad de cosas que podrían hacer para mejorar esos problemas. Pero yo como investigador, sabiendo que solamente tengo un mes para practicar y para desarrollar este ejercicio, me voy a empezar a inclinar por una sola problemática. Aquí me voy a dar a la tarea, en la parte de criterios, lo que van a revisar los maestros, me voy a dar a la tarea de redactar todas las problemáticas que yo identifiqué, derivado de los diagnósticos. Pero voy a dejar muy claro y muy tácito que selecciono una sola y que voy a encaminar todo mi sustento teórico y metodológico y bibliográfico hacia esa única problemática, porque es la que es más viable, porque es la que me resulta más enriquecedora o simplemente porque es la que en la que me identifico más que puedo yo desarrollarme como docente, atender esa necesidad, entonces adelante. Esta parte del diagnóstico es muy importante porque sería el cuerpo teórico de la investigación. La problemática que yo detecté, tengo que hacer una revisión bibliográfica. Este es un ejercicio de lectura y de indagación. Tengo que revisar quién ha hecho trabajo sobre esta problemática, quién ya ha hablado sobre este problema y a lo mejor es un problema histórico en la educación desde hace mucho. ¿Qué han hecho otros sobre esta problemática? Como investigador tengo la responsabilidad de sustentar científicamente la investigación que estoy por realizar y tengo y me corresponde dar crédito a aquellos trabajos previos que han hablado sobre esta problemática. Esta invitación se retoma del manual de estilo de la Asociación Psicológica Americana, del formato APA, que nos dice que cualquier investigación que esté allá afuera elaborándose debe dar espacio a todo lo que otros ya han hecho, a todo el camino que otros ya han abierto para nosotros. Entonces, esto es esencial para desarrollar el cuerpo teórico. Tengo que citar y hacer referencia a trabajos que sean pertinentes al tema específico. Tengo que resumir estos trabajos con conclusiones relevantes, con informes o revisiones generales del tema. No puedo copiar 3 tesis de 200 hojas cada una y meterlas a mi documento. Tengo que hacer un ejercicio de reflexión y de generalidad y tengo que redactar de forma breve, pero muy inteligible para el lector. Aquí yo pongo un ejemplo de cómo se desarrollaría un cuerpo teórico de un problema identificado en la enseñanza del inglés y los puntos o las ideas en las que yo me daría la tarea de indagar teórica y metodológicamente en referencias bibliográficas, yo lo abordaría desde lo complejo hasta lo específico. Por ejemplo, empezar sobre autores, teorías, conocimientos en el aprendizaje de la comunicación y el lenguaje. ¿Qué se sabe sobre ello? Después me daría la tarea de indagar sobre la enseñanza del inglés en adolescentes, si ese es el público con el que voy a trabajar. Después me daría la tarea de citar y de inferir y de retomar autores y teorías que existen sobre el aprendizaje del inglés bajo el enfoque comunicativo y situacional. Estas estrategias para la creación de ambientes de aprendizaje, etcétera. Todo lo que sea de lo global a lo específico, hasta yo poder citar qué autores ahorita en el 2021, qué nuevas pedagogías existen sobre la relación que hay entre el cerebro y la enseñanza de los idiomas. Entonces, eso me da una muy vasta escenario de todo lo que puedo investigar respecto al tema que yo identifico como una problemática. Ya derivado de haber dado todo este sustento teórico y metodológico que es muy importante, que le da un peso científico al documento, podría yo entonces ya enfocarme en mi problemática y empezar a desarrollar estos objetivos que tengo yo con este trabajo que quiero hacer en tercero. Voy a dividir este
trabajo al que yo aspiro a desarrollar en dos partes, de manera general y de manera específica. Yo de manera general como practicante podría decir que me interesa que los alumnos del segundo grado, sección B de la escuela secundaria Motolinía, mejoren el proceso de aprendizaje del inglés y que puedan desarrollar habilidades comunicativas en el día a día, ¿sí? Me interesa atacar ese problema o desarrollar eso en 4 semanas. Y tengo objetivos específicos. No te voy a platicar a ti, lector, todavía lo que voy a hacer en cada clase, pero te voy a decir más o menos por dónde me quiero ir. Fíjate que yo detecté y yo ya tengo muy claro que quiero como objetivo específico aplicar mis actividades bajo la metodología del WBT o del Whole Brain Teaching. Entonces te platico en mis objetivos específicos que quiero lograr el aprendizaje eficaz de expresiones dentro del salón de clases para participar en la resolución de problemas de la vida cotidiana a través de actividades que involucren activación cerebral a través de este método del Whole Brain Teaching. Ese es un objetivo específico porque va a tener más acciones después, ¿sale? Pero de manera general es lo que yo empiezo a visualizar que puedo aplicar, ¿ok? Y también me interesa que mis alumnos sean alumnos felices, que estén relajados en mi clase. Entonces me voy a dar a la tarea de fomentar actitudes positivas respecto al inglés, que no se burlen porque usamos el inglés, al contrario, que busquen utilizarlo, ¿sí? Y me voy a dar a la tarea de darles idiomas o expresiones que ellos usan en español con sus compañeros, con sus amigos, pero que lo hagan en inglés y a lo mejor recomendarles películas, no sé, eso será parte de los objetivos específicos. Un aspecto muy importante de lo que yo quiera lograr en la investigación serían los campos de acción. Yo no puedo limitar únicamente el proceso de resolver una problemática y decir que todo el conocimiento y todas las estrategias y las acciones las voy a encontrar en el campo educativo. El campo educativo se nutre mucho de otras áreas del conocimiento. Por eso, no limites el quehacer de tu clase únicamente a la metodología del inglés. Busca sobre las nuevas pedagogías, busca sobre la educación holística, sobre los procesos integrales, de qué una u otra manera tú detectaste en tu problemática que tu grupo es un grupo fracturado, que no conviven entre hombres y mujeres, que se faltan al respeto, que son chicos que no pueden seguir procesos instruccionales de manera sencilla, que son chicos que carecen de una formación humana, que se nota que son apáticos, que traen una carga emocional muy fuerte. Entonces es donde entran los campos de acción. Gracias a lo que yo detecto, me es posible identificar que puedo también nutrir esta investigación en la neurociencia, porque la neurociencia dice que la educación esto y esto, que me doy cuenta que el grupo o en el colegio trabajan con la perspectiva de género porque tienen una materia que aborda esto, entonces me gustaría también abordarlo en mi clase, ¿sí? Los campos de acción-acción pueden estar vinculados a los enfoques pedagógicos. Cualquier rama de la que yo haga uso en estos espacios de mi práctica merece ser mencionada como un campo de acción que se integra a esta investigación. Si yo me doy a la tarea de meter en mis clases actividades para el manejo del estrés, para hacer contacto visual con los chicos, la importancia de que sean llamados por su nombre, de la visibilidad, si tengo diversidad étnica en mi grupo, diversidad sexual, es importante hablarlo. Como educadores tenemos que nutrirnos de estos campos de acción que están fuera de la educación. Como educador y como profesor, me corresponde darle visibilidad a la agenda actual de la sociedad. Si en la agenda actual de la sociedad hay visibilidad para la diversidad sexual, para la equidad de género, me corresponde como formador, como profesor, integrarlo en mi práctica. No por ser maestro de inglés lo voy a dejar fuera. A eso se refieren los campos de acción.
Aquí les dejo un ejemplo de un documento de investigación-acción que integra 4 campos de acción. Ahora sí nos vamos a la parte ya del activarnos, del trabajar. Un apartado de la investigación-acción se le conoce como plan de acción. El plan de acción tiene que ver con la pregunta, ¿qué voy a hacer para solucionar este problema? Y a partir de mi plan de acción voy a desarrollar una hipótesis de acción. Una hipótesis de acción es qué otras acciones chiquitas voy a hacer para cambiar el problema que está en este grupo. Son acciones que tienen que ser razonables, o sea, acuérdate, tienes un mes para elaborarlas. ¿Sí? Entonces, mi hipótesis de acción será todo este proceso de ejecución y puesta en práctica de las acciones previstas para ver cómo voy a canalizar esta problemática. ¿Cuál es el propósito de una hipótesis de acción? Detectar el problema, que esté claro y que haya sido diagnosticado. Eso ya lo hiciste. Formular un plan o un programa para resolver el problema, implementarlo y retroalimentarlo. Entonces, aquí en el plan de acción, el siguiente paso es pensar, crear y sostener un plan de acción de mejora. Este plan de acción surge como una propuesta innovadora, pues es mi primer acercamiento a la práctica como alumno de tercero, pero yo me voy a poner bastante creativo. ¿Cómo le voy a hacer para trabajar de mejor manera esta situación en el aula? Es mi oportunidad para ponerme a prueba y para usar toda la creatividad que yo considere, para ver qué tanto domino el idioma, para hacer uso de estos juegos, estas actividades que yo he visto que se pueden aplicar, estas características de la clase que he visto con la maestra Mónica, con el maestro Moisés, estos estilos de textos que he revisado con la maestra Karen, estas teorías del aprendizaje que he revisado con la maestra Fabiola, con la maestra Sheila hablando de los adolescentes. Entonces, para elaborar una propuesta de mejora, iniciamos una búsqueda. Experiencias vinculadas a la problemática, todo lo que ya he detectado. Ojo, ¿qué nos puede dar un poquito más de luz o elementos para proponer planes de mejora eficaces? Pues los planes y programas del inglés, metodologías, enfoques de enseñanza, etc. Y sobre también los campos de acción. No es lo mismo haber documentado la detección del problema, que es esto que está acá. No es lo mismo haber hecho esto, porque aquí es sobre la problemática. Y aquí es sobre lo que voy a hacer para solucionar la problemática. Entonces, el primer paso dentro de la elaboración de los planes de mejora está construir nuestra hipótesis de acción. Yo les recomiendo elaborar una sola hipótesis de acción, sobre todo porque el tiempo es muy corto, tenemos un mes, es muy poquito tiempo. Una vez que hemos elaborado una hipótesis de acción, vamos a trabajar dependiendo de la naturaleza del problema, dependiendo de los recursos con los que yo cuente, del tiempo, que es un mes para todos, a partir de ahí. Después de eso, voy a pensar en acciones, actividades y tareas que voy a realizar derivadas de esta hipótesis. Y después voy a pensar en los resultados, en las posibles consecuencias de todo esto que voy a trabajar, ¿sí? ¿Qué son los cambios que yo voy a querer ver, pues en este caso en mis estudiantes, en mis alumnos? ¿Cuáles son los componentes que forman parte de una hipótesis de acción? Son 3 básicamente. La acción, el cambio que quiero lograr en los alumnos y finalmente qué beneficios se van a llevar ellos, ¿sí? Es decir, en dónde va a consistir la acción transformadora. El lograr normalizar el uso del inglés en el aula, que no se burlen, que les guste escuchar ya música en inglés, que manejen cierto vocabulario, etc. Ahora sí ya nos vamos con las estrategias. A cada hipótesis de acción le corresponde un programa de actividades o estrategias, por eso les dije, aguas, elaboren una sola hipótesis de acción, porque si elaboramos muchas vamos a tener que hacer muchas actividades. Estas estrategias o estas actividades tienen una función única. Nos van a ayudar a concretar
esas tareas que yo como maestro voy a hacer con mis alumnos y que van implicadas en la investigación-acción, porque me van a llevar a una mejora. Una de las acciones principales que yo voy a realizar para hacer estas mejoras, pues van a estar implícitas en los planes de clase. Ahí es donde voy a tener implícitas estas actividades. A lo mejor mi titular no me va a dejar dar la clase completa, pero la actividad que me va a dejar desarrollar va a impactar directamente en la problemática que yo detecté y me va a ayudar a solucionarla. Cuando el maestro esté revisando este documento en esta parte, tenemos que tener en cuenta que en este apartado estas actividades tienen que responder a lo que se va a implementar, ¿sí? Y estamos hablando de un conjunto de actividades. No me puedes decir nada más 2 o 3. Estamos hablando de un mes, ¿ok? Entonces, a manera de un cronograma, de un cuadro, de un concentrado, tú tienes que establecer ahí quiénes van a realizar estas actividades, de qué manera, en qué momento, en qué fechas, con qué recursos. Ojo, los planes de clase y sus actividades son solo una parte de las estrategias que puedes implementar. A lo mejor tú te diste a la tarea de en el salón de clases del colegio poner algún material visual para complementarlo en tu clase. Eso es otra acción o otra actividad aparte de tus actividades en la clase. A lo mejor con el grupo lo vas a estar viendo todos los días en la mañana y vas a poner una actividad física. ¿Te acuerdas de estas actividades que te comentaba del programa de Erasmus? Búscalas como Energizer Erasmus Program en YouTube. Y a lo mejor tú te vas a dar a la tarea de decir, teacher, yo la verdad quiero hacer una relación muy cercana con mi grupo y le voy a pedir permiso al maestro y voy a desarrollar actividades de esta carácter físico donde vamos a jugar y vamos a regresar al salón y luego ya los voy a ver más tarde en la clase. Y voy a lograr hacer esta complicidad y que confíen en mí y que me presten atención y que entiendan que soy el maestro de inglés, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son actividades también aparte. A lo mejor algunos de ustedes va a desarrollar alguna actividad los sábados o por las tardes que les pida apoyo el titular, una obra de teatro, algo que tenga que ver con Navidad, no sabemos, ¿sí? Pero piensen y elabórenlo a partir de la hipótesis de acción y pongan aquí las actividades, por eso pongo en negritas. Los planes de clase llevan su propia cronología y secuencia y se integran dentro del apartado de tablas y figuras. Las planeaciones, las planeaciones que ustedes hagan van a estar incluidas en este documento, ¿sí? Y hay que incluirlas en el apartado de tablas y figuras. A lo que me refiero con los planes de clase es que va a haber actividades que ustedes van a impartir durante las clases, pero nuestras acciones no se limitan únicamente durante los 50 minutos. Levanten la mano para hacer más, levanten la voz para hacer más actividades. Los primeros en beneficiarse, chicos, son ustedes por tener más contacto con los alumnos. En la parte de recursos, este apartado tiene el objetivo de, a manera también de un cronograma, de un concentrado, de una gráfica, de una tabla, enlistar todos los recursos que se hayan utilizado, se utilizarán o se vayan a utilizar antes, durante y después de la investigación. ¿Ok? Materiales, listas, instrumentos de recolección, etcétera. Pero ojo, aquí es durante todo el proceso de la investigación del trabajo de la práctica y todo esto empezó desde la vinculación en las escuelas. Aquí doy un ejemplo. Durante la semana del 15 al 19 de noviembre se desarrollarán 3 sesiones con el grupo. Las actividades didácticas que se elaborarán son Jeopardy about numbers, Memory Gate about animals y un cuestionario sobre body parts about animals. ¿Okay? Voy a poner ahí, aquí está el Jeopardy about numbers, material, tarjetas, cinta, etcétera, etcétera, etcétera. En el espacio, pues en el aula, en la cafetería, en la biblioteca, etcétera. ¿Qué es lo que se va a revisar aquí sobre criterios de esta redacción? La redacción de recursos se integra de igual manera a través de un diagrama o un cronograma. Acuérdense el cronograma que hicieron en la práctica de segundo. Aquí es más fácil identificar los recursos a través de un cronograma o de un diagrama. En la parte de evaluación de las acciones, chicos, ustedes se tendrán que dar a la tarea de que el trabajo que hayan hecho, ustedes recoger opiniones
de tanto del maestro anfitrión del grupo como de los alumnos o de padres de familia si lo pueden hacer. La primera propuesta que se hace sobre evaluación de las acciones es que ustedes en este apartado redactarán e integrarán aquellos instrumentos que van a permitir que gracias a que se les observe a ustedes, se les pueda evaluar. ¿Okay? Por ejemplo, las guías de observación por parte de los maestros de la supervisión y acompañamiento, los registros en el diario de observación, el registro anecdótico. Es decir, yo voy a redactar que las evaluaciones de las acciones de esta investigación-acción van a ser recogidas o van a ser plasmadas pues a partir de lo que yo anote en mi diario de clase o en mi registro anecdótico o a partir de los formatos donde yo voy a ser evaluado por mis maestros de la supervisión. Estas técnicas deben presentar datos de identificación del objeto evaluado y del evaluador. Los formatos yo se los voy a hacer llegar también para que ustedes sepan a qué les van a ir a evaluar los maestros del acompañamiento, pero también estos formatos deberán ir integrados en esta parte. Luego vamos con las técnicas de desempeño. En esta parte se integran muestras y evidencias del desempeño de la práctica desde la perspectiva del alumno y sus procesos de aprendizaje. Chicos, ustedes tienen que elaborar, si quieren, formularios, cuestionarios, guías de observación, escala de desempeño para que sus alumnos los evalúen con lo que ustedes vayan haciendo clase a clase. Y también como parte de esa evaluación de acción, pueden integrar aquí comentarios que ustedes hagan sobre las notas de los chicos en sus libretas, actividades que los chicos hayan elaborado en la clase y que ustedes les pidan que agreguen un comentario sobre si les gustó o no la actividad. Si se dan a la tarea de, oye, por favor llévale este cuestionario a tu papá y que lo conteste sobre cómo ve el trabajo de inglés que yo realicé en base a lo que tú has hecho en la libreta, actividades que hemos realizado aquí. Eso también será muy válido y lo vamos a revisar como parte del documento, ¿sí? Aquellas técnicas que tú ya vas a sistematizar y vas a implementar para que tus alumnos te evalúen, o tus papás o tu mismo maestro anfitrión, en el formato que tú quieras, pero aquí lo tenemos que integrar. En la parte de anexos, en este apartado se integran los elementos que vayan a dar soporte a la implementación, planeación y sistematización del trabajo durante todo el desarrollo de esta investigación. Y hay 3 momentos: la elaboración y planeación de la práctica, el desarrollo de la práctica y el acopio de evidencias de la práctica. Y aquí se abre una variedad de evidencias que se pueden integrar. Las que vienen aquí puntuadas en criterios de calidad es lo mínimo que se te va a pedir que integres al haber terminado la práctica. Y aquí vienen enlistadas: material didáctico que hayas elaborado, fotografías de ese material, tus registros de asistencia, tus registros de control de grupo, el horario del grupo, las fotografías de los productos que tus chicos hayan hecho en clase, con fechas. Los videos, te vas a dar a la tarea de cuando estés aplicando actividades lúdicas, tienes que dar evidencia en video de ese desarrollo de esas actividades. Si los pusiste a bailar, a cantar, a brincar, etcétera, asegúrate que alguien te esté grabando o que el mismo maestro anfitrión te esté grabando con autorización del colegio, de los padres, de los alumnos, etcétera. Tienes que integrar videos de elaboración del material durante la clase. Están trabajando en un gap filling, en un blank space, están rellenando una canción, una letra de una canción, etc. Con toda la autorización previa de alumnos, padres de familia, maestros o directores, pudieras solicitar que algunos de tus chicos en video den su opinión de cómo fue tu trabajo como practicante. Y eso, chicos, va a ser muy valioso para darle sustento a tu trabajo. También pudieras pedirle tanto a tu directivo como a tu maestro anfitrión que en video den una evidencia o una evaluación global de tu desempeño, alguna aportación. Si vieron que alguna de las clases te salió excelentemente bien, que platiquen sobre cómo te vieron desarrollándote en la clase. Eso será muy valioso.
También a los mismos directivos les podremos pedir esta evidencia. Tengo que integrar también fotografías de productos escritos, videos de productos orales. Puse a mis niños a hablar en la clase de inglés. A ver, enséñame qué estuvieron hablando en inglés. Evidencias de material didáctico que ya fue utilizado, que fue rellenado, que fue coloreado, que fue recortado por los chicos. Y también es válido que haya notas de voz de parte de ustedes donde hayan terminado una clase muy exitosa o una clase que haya sido un desastre y podamos escucharlos cómo se sienten. La mayoría de estos recursos serían de manera digital. Entonces, después de haberse concluido la jornada de práctica, se van a solicitar todos estos elementos en un portafolio digital. De ahí la importancia que hagan el acopio correcto de todas estas evidencias. Por último, chicos, en la parte de referencias, les describo aquí algunos de los ejemplos o de las fuentes que más probablemente sé que van a utilizar en el documento, como son documentos de internet, de un autor, de sitios y páginas, de libros electrónicos, de artículos de revista, de videos de YouTube. La manera en la que se deben de citar y viene un ejemplo de cada una de las citas. Las referencias bibliográficas se escriben al final de un artículo científico, una tesis o un libro. Deben de anotarse en una lista alfabética. La lista debe ordenarse alfabéticamente según los apellidos del autor, con la inicial de los nombres de pila, por el título si no hay autor. Y viene aquí otro ejemplo, entonces para que lo consideren por favor. En el mes de enero se va a trabajar con toda la Academia de Maestros en un producto integrador. Nos vamos a acercar a un formato de informe de prácticas. Por lo pronto, quise dejarles el formato de lo que se va a solicitar en enero para que sepan la importancia de este documento ahorita del plan de trabajo, porque del derivado del trabajo que hagan en las prácticas es de donde se va a obtener toda la información del informe de prácticas. De ahí la importancia de las evidencias, para que lo tengan también presente, por favor. Bien, chicos, hasta aquí termina este repaso, esta presentación del protocolo y esta guía didáctica para que puedan elaborar su plan de trabajo individual. Muchas gracias.